El mármol del vestíbulo del edificio Altamira siempre me pareció innecesariamente frío, un lujo pensado para impresionar a extraños, no para acoger a quienes vivían allí. Ese día, el frío se me metía por los huesos, subiendo desde las baldosas pulidas hasta mi corazón. Los hombres de la mudanza, extraños con rostros indiferentes, sacaban mis muebles, las piezas que habían compuesto el mapa de mi vida, bajo la mirada curiosa de mis vecinos. Fue entonces cuando llegó mi hermano Rafael, recién bajado de un avión, con el desconcierto pintado en su rostro. ¿Vio el sillón de terciopelo verde? El que compramos con mi difunto esposo en nuestro 5º aniversario, siendo maniobrado torpemente a través de la puerta principal. Su pregunta fue un susurro cargado de incredulidad y rabia contenida que cortó el aire. «¿Isabel? ¿Qué está pasando aquí?» Antes de que pudiera articular una sola palabra, mi hijo Javier se interpuso entre nosotros. Llevaba esa sonrisa tensa, la que usaba para cerrar tratos y dominar conversaciones, una máscara de cordialidad que no le llegaba a los ojos. Detrás de él, la oficial Marta Quiroga, llamada por un vecino que se quejó del ruido, observaba la escena con una neutralidad profesional que me helaba el alma. Ella no estaba allí para impartir justicia, solo para mantener el orden mientras mi mundo se desmoronaba. «Mamá ya no puede vivir sola, Rafael», dijo Javier, su voz resonando con una falsa preocupación en la acústica del vestíbulo. «La casa ahora es propiedad de Carolina por seguridad. Son temas legales que no entenderías. Cada palabra era una palada de tierra sobre mi dignidad, un entierro en vida frente a un público improvisado. Me aferré al tronco de un ficus que había cuidado durante 20 años, cuyas hojas había limpiado una por una. Sentía la corteza rugosa bajo mis dedos temblorosos, un ancla en medio de la tormenta. Mi voz fue apenas un hilo, casi inaudible. «Javier, por favor, esta no es la manera». No era una súplica, era la constatación de una traición ejecutada con la brutalidad de un acto público. Podía sentir las miradas de los vecinos, el juicio silencioso de la señora del 3B, la lástima del conserje. En ese momento, no era Isabel Montoya, la mujer que había dirigido un taller textil con mano firme durante 3 décadas. Era solo una anciana despojada, un espectáculo lamentable en el vestíbulo de mármol de la Avenida de los Insurgentes, 1250. Mi mirada se desvió hacia el hombre que acompañaba a mi hijo, Héctor Salinas, su gestor. Sostenía una carpeta de un azul corporativo, con el logo de su firma grabado en plata. No era un documento cualquiera. Irradiaba una autoridad final, definitiva. El sol que entraba por el ventanal se reflejó en las letras plateadas, y por un instante me cegó. Esa carpeta no contenía papeles, contenía mi vida, empaquetada y transferida. Era el arma del crimen y el certificado de defunción de mi autoridad en un solo objeto. En ese instante comprendí la magnitud del plan. No, había sido una decisión impulsiva. Mi humillación no solo era deliberada, sino que había sido cuidadosamente planificada, firmada y notariada. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? La pregunta resonó en mi mente mientras los recuerdos, como fragmentos de vidrio roto, comenzaron a aflorar, afilados y dolorosos. No fue un solo corte, sino 1000 pequeñas heridas a lo largo de los años. La primera fue la Universidad de Javier. Durante 15 largos años, desde 1990 hasta 2005, mis manos se convirtieron en máquinas. 2 turnos diarios como jefa de costura en una fábrica textil, el olor a aceite de máquina y algodón impregnado en mi ropa y en mi piel. Cada noche mis dedos se acalambraban hasta el punto de no poder sostener una taza de té, pero el dolor era un precio justo. Los $85.000 que costó su educación privada eran el cimiento sobre el cual él construiría su futuro. Él tenía que ser alguien, y yo era la obrera anónima de su gran obra. Luego vino el terreno, la tierra que mis padres me dejaron en Cuernavaca. 500 metros cuadrados de recuerdos, del aroma a tierra mojada y a flores de bugambilla. En 2008, Javier llegó con un plan de negocios brillante, una importadora que lo haría rico. Necesitaba capital inicial. Vendí mi herencia por unos malbaratados $60.000, convencida de que estaba invirtiendo en su éxito. El negocio fracasó en menos de 2 años.
Una quimera que se desvaneció tan rápido como llegó. Él nunca me devolvió un solo centavo. Ni siquiera me ofreció una disculpa. Simplemente pasó la página, dejándome con el eco de una promesa rota y el vacío donde antes estaban las raíces de mi familia. ¿Acaso no vio que no era solo tierra lo que le di? La última gran hemorragia fue la remodelación, en 2019. Mientras Javier y Carolina disfrutaban de un viaje de 3 semanas por Europa, enviando fotos desde cafés parisinos y góndolas venecianas, yo me quedé a supervisar la obra. Carolina se había quejado de que la casa, mi casa, era anticuada. Así que saqué mis ahorros, $110,000, el colchón que había construido para mi vejez, y lo invertí en transformar mi hogar en el suyo. Cuando regresaron, su agradecimiento fue un escueto. «Quedó linda, mamá», dicho de pasada mientras admiraban los nuevos acabados. La gratitud fue efímera, pero la consecuencia fue permanente. Mi habitación, la que tenía la mejor luz, fue convertida en una oficina para Javier. A mí me relegaron al cuarto de servicio. El veneno no siempre venía en grandes dosis. Menudo se administraba en gotas diarias, casi imperceptibles. Frases que al principio parecían de preocupación, pero que con el tiempo revelaron su verdadera naturaleza. «Mamá, a tu edad ya no entiendes de finanzas», decía Javier cuando yo preguntaba por un gasto extraño en la cuenta conjunta. «Lo hacemos por tu bien. Estás muy olvidadiza últimamente», susurraba Carolina cuando yo no encontraba las llaves que ella había cambiado de sitio. Eran pequeñas estocadas verbales, diseñadas para erosionar mi confianza, para hacerme dudar de mi propia mente. Me estaban aislando dentro de mis propias paredes, construyendo una jaula invisible con barrotes de condescendencia y falsa solicitud. Y así, la carpeta azul que sostenía Héctor Salinas en el vestíbulo dejó de ser una sorpresa para convertirse en una conclusión inevitable. No fue un acto de traición repentino, sino el movimiento final en una partida de ajedrez que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Habían confundido mi amor incondicional con estupidez, mi generosidad con debilidad, mi silencio con consentimiento. Durante años habían puesto a prueba mis límites, empujándolos un poco más cada vez, y al no encontrar resistencia, asumieron que no existía. Creían que la mujer que había financiado sus vidas ya no tenía la capacidad de leer la letra pequeña. Pero se equivocaron en una cosa fundamental. Subestimaron mi memoria. La memoria de una mujer que había pasado 30 años cuadrando inventarios, calculando costos y cumpliendo plazos imposibles. Mi mente, aunque ellos intentaran convencerme de lo contrario, seguía siendo un libro de contabilidad impecable. Recuerdo cada centavo, cada sacrificio, cada promesa incumplida. Y mientras veía a mi hijo darme la espalda, volviendo con su esposa a la casa que ahora llamaban suya, una calma gélida se instaló en mi pecho. El dolor se estaba transformando en algo más duro, más afilado. Se estaba convirtiendo en resolución. Ellos habían escrito el primer capítulo de esta humillación pública. Pero el final de la historia lo escribiría yo. La puerta del elevador se cerró, ocultando a Javier y a Carolina. Mi hermano Rafael se acercó, su mano protectora en mi hombro. Su rostro era un espejo de mi propia indignación, pero sus ojos buscaban en los míos una señal de colapso. No la encontró. En su lugar vio una quietud que lo sorprendió. «Isabel, tenemos que hacer algo. Llamaré a un abogado. Esto es un robo», dijo, su voz un murmullo furioso. Yo asentí lentamente, mi mirada fija en la puerta del elevador por la que mi hijo había desaparecido. El espectáculo había terminado, pero la función principal estaba a punto de comenzar. Ellos querían un drama público. Querían testigos de su supuesto acto de piedad filial. No sabían que me habían dado exactamente lo que necesitaba. Una audiencia y un motivo. «Sí, Rafael», respondí, mi voz sorprendentemente firme. «Haremos algo». Me quitaron todo en silencio, creyendo que nadie se daría cuenta. Hice una pausa, sintiendo cómo una fuerza olvidada despertaba en mi interior, la misma que me había permitido sobrevivir a turnos de 16 horas y a crisis económicas. Lo recuperaré de la misma manera, en silencio, pero el resultado final será muy ruidoso.
La carpeta azul era la prueba de su plan, pero ellos no sabían que yo también tenía mis propios archivos, guardados no en papel, sino en la memoria infalible de una madre que lo había dado todo. Y ahora iba a reclamarlo. El mármol del vestíbulo del edificio Altamira siempre me pareció innecesariamente frío, un lujo pensado para impresionar a extraños, no para acoger a quienes vivían allí. Ese día, el 15 de mayo, el frío se me metía por los huesos, subiendo desde las baldosas pulidas de la Avenida de los Insurgentes, 1250, hasta mi corazón. Los hombres de la mudanza, extraños con rostros indiferentes, sacaban mis muebles, las piezas que habían compuesto el mapa de mi vida durante más de 40 años, bajo la mirada curiosa y los susurros de mis vecinos. Fue entonces cuando llegó mi hermano Rafael, recién bajado de un vuelo desde Monterrey, con el desconcierto pintado en su rostro. Vio el sillón de terciopelo verde, el que compramos con mi difunto esposo en nuestro 5º aniversario, siendo maniobrado torpemente a través de la puerta principal. Su pregunta fue un susurro cargado de incredulidad y rabia contenida que cortó el aire. «Isabel, ¿qué demonios está pasando aquí?». Antes de que pudiera articular una sola palabra, mi hijo Javier se interpuso entre nosotros. Un muro de arrogancia vestido con un traje caro. Llevaba esa sonrisa tensa, la que usaba para cerrar tratos y dominar conversaciones, una máscara de cordialidad que no le llegaba a los ojos. Detrás de él, la oficial Marta Quiroga, llamada por un vecino que se quejó del ruido del camión de mudanzas, observaba la escena con una neutralidad profesional que me helaba el alma. Ella no estaba allí para impartir justicia, solo para mantener el orden mientras mi mundo se desmoronaba. «Mamá ya no puede vivir sola, Rafael», dijo Javier, su voz resonando con una falsa preocupación en la acústica del vestíbulo. «La casa ahora es propiedad de Carolina. Por seguridad. Son temas legales que no entenderías». Cada palabra era una palada de tierra sobre mi dignidad, un entierro en vida frente a un público improvisado. Me aferré al tronco de un ficus que había cuidado durante 20 años, cuyas hojas había limpiado una por una, con un paño, húmedo cada sábado. Sentía la corteza rugosa bajo mis dedos temblorosos, un ancla en medio de la tormenta que se desataba en el interior de mi pecho. Mi voz fue apenas un hilo, casi inaudible para todos, excepto para él, el destinatario de mi último ruego. «Javier, por favor, esta no es la manera». No era una súplica por piedad. Era la constatación de una traición ejecutada con la brutalidad de un acto público, una humillación calculada. Podía sentir las miradas de los vecinos, el juicio silencioso de la señora del 3B, la lástima del conserje. En ese momento no era Isabel Montoya, la mujer que había dirigido un taller textil con mano firme durante 3 décadas. Era solo una anciana despojada, un espectáculo lamentable en el vestíbulo de mármol. Mi mirada se desvió hacia el hombre que acompañaba a mi hijo, Héctor Salinas, su gestor patrimonial. Sostenía una carpeta de un azul corporativo, con el logo de su firma grabado en letras plateadas que brillaban bajo la luz del mediodía. No era un documento cualquiera. Irradiaba una autoridad final, definitiva. El sol que entraba por el ventanal se reflejó en las letras y por un instante me cegó. Esa carpeta no contenía papeles, contenía mi vida, mi casa de 250 metros cuadrados, valuada en $1.5 millones, empaquetada y transferida con mi propia firma. Era el arma del crimen y el certificado de defunción de mi autoridad en un solo objeto. En ese instante comprendí la magnitud del plan. No había sido una decisión impulsiva. Mi humillación no solo era deliberada, sino que había sido cuidadosamente planificada, firmada y notariada. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? La pregunta resonó en mi mente mientras los recuerdos, como fragmentos de vidrio roto, comenzaron a aflorar, afilados y dolorosos. No fue un solo corte, sino 1000 pequeñas heridas a lo largo de los años. La primera fue la Universidad de Javier. Durante 15 largos años, desde 1990 hasta 2005, mis manos se convirtieron en máquinas. 2 turnos, diarios como jefa de costura, el olor a aceite de máquina y algodón impregnado en mi ropa y en mi piel. Cada noche, mis dedos se acalambraban hasta el punto de no poder sostener una taza de té, pero el dolor era un precio justo.
Los $85.000 que costó su educación privada eran el cimiento sobre el cual él construiría su futuro. Él tenía que ser alguien, y yo era la obrera anónima de su gran obra, la que sacrificaba su presente por el brillo de su porvenir. Luego vino el terreno, la tierra que mis padres me dejaron en Cuernavaca. 500 metros cuadrados de recuerdos, del aroma a tierra mojada y a flores de bugambilla. En 2008, Javier llegó con un plan de negocios brillante, una importadora que lo haría rico. Necesitaba capital inicial, un impulso para despegar. Vendí mi herencia por unos malbaratados $60.000, convencida de que estaba invirtiendo en su éxito, en la prosperidad de nuestra familia. El negocio fracasó en menos de 2 años. Una quimera que se desvaneció tan rápido como llegó. Él nunca me devolvió un solo centavo. Ni siquiera me ofreció una disculpa formal. Simplemente pasó la página, dejándome con el eco de una promesa rota y el vacío donde antes estaban las raíces de mi historia. ¿Acaso no vio que no era solo tierra lo que le di, sino un pedazo de mi alma? La puerta del elevador se cerró, ocultando a Javier y a Carolina, quienes subían al que había sido mi hogar. Mi hermano Rafael se acercó, su mano protectora en mi hombro. Su rostro era un espejo de mi propia indignación, pero sus ojos buscaban en los míos una señal de colapso. No la encontró. En su lugar, vio una quietud que lo sorprendió, una calma gélida que se había instalado en mi pecho. «Isabel, tenemos que hacer algo. Llamaré a un abogado. Esto es un robo», dijo, su voz un murmullo furioso. Yo asentí lentamente, mi mirada fija en los números dorados sobre la puerta del elevador. El espectáculo había terminado, pero la función principal estaba a punto de comenzar. «Sí, Rafael», respondí, mi voz sorprendentemente firme. «Me quitaron todo en silencio. Lo recuperaré de la misma manera. Pero el resultado final será muy ruidoso». La última gran hemorragia fue la remodelación, en 2019. Mientras Javier y Carolina disfrutaban de un viaje de 3 semanas por Europa, enviando fotos desde cafés parisinos y góndolas venecianas, yo me quedé a supervisar la obra. Carolina se había quejado de que la casa, mi casa de 250 metros cuadrados, era anticuada, así que saqué mis ahorros, $110.000, el colchón que había construido para mi vejez, y lo invertí en transformar mi hogar en el suyo. Cuando regresaron, su agradecimiento fue un escueto. «Quedó linda, mamá», dicho de pasada mientras admiraban los nuevos acabados de mármol en la cocina. La gratitud fue efímera, pero la consecuencia fue permanente. Mi habitación, la que tenía la mejor luz y vistas al jardín, fue convertida en una oficina para Javier. A mí me relegaron al cuarto de servicio, junto al área de lavado. El veneno no siempre venía en grandes dosis. A menudo se administraba en gotas diarias, casi imperceptibles, frases que al principio parecían de preocupación, pero que con el tiempo revelaron su verdadera naturaleza. «Mamá, a tu edad ya no entiendes de finanzas», decía Javier cuando yo preguntaba por un gasto extraño en la cuenta conjunta que habíamos abierto para facilitar las cosas. «Lo hacemos por tu bien. Estás muy olvidadiza últimamente», susurraba Carolina cuando yo no encontraba las llaves que ella había cambiado de sitio sin avisarme. Eran pequeñas estocadas verbales, diseñadas para erosionar mi confianza, para hacerme dudar de mi propia mente. Me estaban aislando dentro de mis propias paredes, construyendo una jaula invisible con barrotes de condescendencia y falsa solicitud, preparándome para el golpe final. Y así, la carpeta azul que sostenía Héctor Salinas en el vestíbulo dejó de ser una sorpresa para convertirse en una conclusión inevitable. No fue un acto de traición repentino, sino el movimiento final en una partida de ajedrez que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Habían confundido mi amor incondicional con estupidez, mi generosidad con debilidad, mi silencio con consentimiento. Durante años habían puesto a prueba mis límites, empujándolos un poco más cada vez, midiendo mi resistencia. Al no encontrar una muralla, asumieron que no existía. Creían que la mujer que había financiado sus vidas ya no tenía la capacidad de leer la letra pequeña de un contrato. Pero se equivocaron en una cosa fundamental, un detalle que pasaron por alto en su arrogancia. Subestimaron mi memoria.
La memoria de una mujer que había pasado 30 años cuadrando inventarios, calculando costos de producción y cumpliendo plazos imposibles en una fábrica ruidosa y caótica. Mi mente, aunque ellos intentaran convencerme de lo contrario, seguía siendo un libro de contabilidad impecable, un archivo perfectamente ordenado. Recuerdo cada centavo, cada sacrificio, cada promesa incumplida. Y mientras veía a mi hijo darme la espalda, volviendo con su esposa a la casa que ahora llamaban suya, una calma gélida se instaló en mi pecho. El dolor se estaba transformando en algo más duro, más afilado, como el acero. Se estaba convirtiendo en resolución. Ellos habían escrito el primer capítulo de esta humillación pública. Pero el final de la historia, cada coma y cada punto, lo escribiría yo. Mi memoria no es un sentimiento vago, es un registro. Recuerdo perfectamente la tarde de 2021, en que Héctor Salinas vino a casa con Javier. Me sirvieron un té y me hablaron de la importancia de tener un testamento moderno para evitar problemas futuros. Firmé donde me indicaron, confiando en mi hijo. Era un fajo de papeles gruesos, lleno de cláusulas que no me explicaron. Lo que firmé no fue un testamento, sino un fideicomiso irrevocable. En la cláusula séptima, que ahora puedo recitar de memoria, le otorgaba a Javier el control total de mis bienes en caso de disminución de mis facultades, un juicio que quedaba a criterio de un solo médico designado por él. Me habían desheredado en vida con mi propia firma, envuelta en el aroma del té de manzanilla. Mi hermano Rafael, contador jubilado y un hombre de números como yo, fue mi primer y único llamado. Cuando le conté lo sucedido, su silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier grito. Al día siguiente, estaba en mi puerta. No perdimos tiempo en lamentos. Fuimos directamente a la sucursal del banco, donde solicité los estados de cuenta de los últimos 36 meses. El gerente, que me conocía de toda la vida, agilizó el trámite. Esa misma tarde, en la pequeña mesa de la cocina del apartamento de Rafael, la verdad se desplegó en hileras de cifras. Transferencias mensuales sistemáticas por exactamente $4,000 a una empresa fantasma llamada Servicios Integrales RC, las iniciales de Carolina Ríos. No era protección, era un saqueo planificado de $144,000. La prueba más dolorosa, sin embargo, la obtuve yo misma. Rafael me sugirió que necesitaba una confesión, una prueba de su intención. 2 días después, durante la cena que aún compartíamos por costumbre, fingí confusión. Con el teléfono grabando discretamente en el bolsillo de mi delantal, le pregunté a Javier por qué mi pensión de $2,800 mensuales ya no me alcanzaba. Él suspiró con esa paciencia falsa que había perfeccionado. «Mamá, son los costos de mantener tu estilo de vida. La casa, los impuestos. Es complejo. Déjamelo a mí, que para eso estoy». Su voz, la que antes me calmaba, la que me pedía ayuda con la tarea de matemáticas, ahora era la prueba irrefutable de su engaño. El audio era claro, nítido, devastador. La última pieza del rompecabezas la encontró Rafael. Tenía acceso a una vieja cuenta de correo familiar que casi nadie usaba. Buscando entre emails antiguos, encontró uno de Héctor Salinas a Javier, enviado 6 meses antes, de la firma del fideicomiso. El asunto era escalofriante en su frialdad corporativa. Estrategia de optimización patrimonial M. En el cuerpo del mensaje, una frase que subrayamos con marcador amarillo sobre el papel impreso. Recomiendo acelerar el traspaso de la propiedad antes de que la señora Montoya se ponga difícil o su estado de salud cambie. La traición no solo era metódica, sino que tenía fecha, un plan de acción y un cronograma. Ya no había dudas. Sabíamos que no podíamos fallar. La SWOR, segunda fase de mi plan, la fase pública, estaba a punto de comenzar. Teníamos el fideicomiso, los extractos bancarios certificados y el correo impreso. Tenía la grabación, 4 pilares de la verdad. Al día siguiente, a las 10:00 am, Rafael me acompañó a la oficina de Sofía Vega, una abogada joven pero con una reputación de ser implacable, recomendada por un antiguo colega de mi hermano. Le expuse los hechos con la misma calma con la que una vez expliqué un plan de producción. Puse las pruebas
sobre su escritorio de caoba pulida. Ella las revisó en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente de un documento a otro. Cuando terminó, me miró fijamente y dijo: «La ley no protege la intención, señora Montoya. Protege los hechos, y usted tiene todos los hechos de su lado». Por primera vez en meses, sentí que el suelo bajo mis pies dejaba de temblar. Mi plan no era una tormenta, sino una lenta inundación, silenciosa e inevitable. La primera pieza, la más importante, la encontré por accidente, o quizás por un instinto que me guió a la bodega del edificio. Allí, en una vieja caja de madera que creía perdida durante la última mudanza, entre álbumes de fotos y manteles bordados, estaba la carpeta. No era la azul corporativa de Héctor Salinas, sino una de color manila, con una etiqueta que decía: «Documentos importantes, 2021». Mis manos temblaban al abrirla. El olor a papel viejo y a encierro llenó el pequeño cuarto. Dentro, un fajo de papeles engrapados. Lo reconocí de inmediato. Era el supuesto testamento moderno que firmé esa tarde, con el aroma del té de manzanilla aún en el aire. ¿Qué detalle se me había escapado en aquel momento de confianza ciega? Lo llevé al apartamento de Rafael y lo extendimos sobre su mesa de comedor, bajo una luz dura y blanca que no perdonaba ninguna sombra. Leí cada palabra en voz alta, mi voz monótona, como si estuviera dictando un inventario. Y entonces la encontré. Cláusula 7. Las palabras eran un veneno legal, perfectamente redactado, para parecer protección. En caso de una visible disminución de sus facultades mentales o físicas, a juicio de un médico especialista designado por el fideicomisario. El fideicomisario era Javier. El control total, absoluto, no después de mi muerte, sino en cuanto él lo decidiera. Puse mi dedo sobre la frase, la tinta negra sobre el papel crema. «Rafael», dije, y mi voz se quebró por primera y única vez. Me desheredaron en vida con mi propia firma. Esa carpeta se convirtió en la piedra, roseta de su traición. La segunda prueba requirió una formalidad que me dio una extraña sensación de poder. Acompañada por Rafael, entré a la sucursal del banco en la que había sido clienta por más de 40 años. El gerente, el señor Benítez, un hombre que me había visto celebrar la apertura de mi primera cuenta de ahorros, nos recibió en su oficina de cristales. No le di explicaciones vagas. Solicité los estados de cuenta certificados de los últimos 36 meses, de todas mis cuentas, incluyendo la conjunta. Su mirada fue profesional, pero noté un destello de preocupación, de comprensión. Mientras esperábamos, observaba el ir y venir de la gente, cada uno con sus propias batallas financieras. Yo estaba allí para librar la mía, no con armas, sino con papel y tinta. ¿Cuántas verdades incómodas se esconderían en esas columnas de números? Esa misma tarde, el comedor de Rafael se convirtió en nuestro cuartel general. Él, con su mente de contador, abrió una hoja de cálculo en su laptop. Yo le dictaba las cifras de los gruesos fajos de papel que el banco nos había entregado. El trabajo fue metódico, casi quirúrgico. 2 horas después, el patrón emergió, claro y brutal en la pantalla. Transferencias mensuales, siempre el día 5 de cada mes, por un monto exacto de $4.000. El destinatario, una empresa llamada Servicios Integrales RC, las iniciales de Carolina Ríos. Rafael marcó cada una de esas transferencias con un color rojo sangre en la hoja de cálculo. La pantalla brillaba, con la evidencia de un desfalco de $144.000. No era protección, era un saqueo planificado, ejecutado con la precisión de un reloj suizo. Con las finanzas expuestas, necesitaba algo más. Necesitaba su voz. Necesitaba que su propia arrogancia fuera el testigo en su contra. La idea me heló la sangre, pero la aparté. La mujer que había sido ya no podía permitirse el lujo de la debilidad. El jueves siguiente, durante la cena semanal que aún manteníamos, una farsa de normalidad, coloqué mi teléfono celular en el bolsillo de mi delantal, con la aplicación de grabación de voz activada. La pequeña luz roja estaba oculta por la tela. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor sordo que temía que pudieran escuchar. Les serví el estofado que tanto le gustaba a Javier, el mismo que le preparaba cuando era niño y tenía pesadillas. Esta noche, la pesadilla sería suya.
Esperé al postre. Con una voz que logré hacer sonar frágil y confundida, me quejé. «Javier, hijo, no...» «Entiendo. Mi pensión de $2.800 ya no me rinde. Apenas me alcanza para mis gastos». Él suspiró. Esa exhalación de fastidio que había llegado a conocer tan bien. Dejó la cuchara a un lado y me miró con una paciencia condescendiente, la misma que usaba para explicarle algo a un niño. «Mamá», dijo, y su voz era melosa, falsamente tranquilizadora. «Son los costos de mantener tu estilo de vida. La casa, los impuestos. Es complejo. Déjamelo a mí, que para eso estoy». Carolina asintió a su lado, con una mueca de compasión. No sabían que cada una de esas sílabas estaba siendo capturada, convertida en un archivo digital imborrable. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad del pequeño cuarto de invitados de Rafael. Me puse los audífonos y escuché la grabación una y otra vez. La onda de audio se movía en la pantalla iluminada de mi teléfono. Una serpiente digital que representaba su engaño. Allí estaba su voz, despojada de su sonrisa y su presencia física, revelando su verdadera naturaleza. El tono paternalista, la mentira envuelta en una supuesta preocupación. La frase clave resonaba en mis oídos. «Es complejo. Déjamelo a mí, que para eso estoy». Su voz, la que una vez me había calmado en las noches de fiebre, la que me había dicho «Te quiero, mamá», por primera vez, era ahora la prueba irrefutable de su engaño. Guardé el archivo en 3 lugares diferentes. Era la tercera columna de mi fortaleza. La última pieza, la que probaba la premeditación, la encontró Rafael. Él recordó que teníamos una vieja cuenta de correo electrónico familiar, creada años atrás para compartir fotos, y que ahora estaba prácticamente abandonada. Durante horas, se sentó frente a su computadora, buscando pacientemente entre miles de mensajes basura y cadenas de oración. Usó palabras clave: Salinas, fideicomiso, propiedad. Y entonces, en la madrugada, lo encontró. Un correo de Héctor Salinas a la dirección personal de Javier, enviado 6 meses antes de que yo firmara nada. El asunto era de una frialdad corporativa que me revolvió el estómago. Estrategia de optimización patrimonial M. La M era por Montoya. Rafael lo imprimió de inmediato. No quería que existiera solo en el mundo digital. Necesitábamos tocarlo, verlo. Me lo entregó con un silencio solemne. Era una sola página. Leí el texto, las recomendaciones para minimizar la carga fiscal y asegurar los activos a largo plazo. Y entonces vi la frase que Rafael ya había subrayado con un marcador amarillo, fluorescente. Recomiendo acelerar el traspaso de la propiedad antes de que la señora Montoya se ponga difícil o su estado de salud cambie. La tinta amarilla parecía gritar desde el papel. La traición no había sido un impulso, ni un error. Tenía fecha, un plan de acción y un cronograma. Era un proyecto empresarial, y yo era el activo a liquidar. Con el papel impreso en mi mano, junto a la carpeta del fideicomiso, los extractos bancarios y el teléfono con la grabación, sentí que el círculo se cerraba. Teníamos 4 pilares, 4 verdades innegables. Cada prueba contaba una parte de la historia: la trampa legal, el saqueo financiero, la manipulación verbal y la conspiración premeditada. Miré a mi hermano, y en sus ojos vi la misma resolución que sentía en mi interior. El tiempo del silencio había terminado. La fase de recolección de pruebas estaba completa. Ahora comenzaba la guerra. Ellos habían elegido el primer escenario público para mi humillación. Yo elegiría el último para su caída. Y sería un espectáculo que la ciudad no olvidaría. El lunes, a las 10 en punto de la mañana, cruzamos el umbral de un despacho que olía a libros y a justicia contenida. Sofía Vega no era una mujer de gestos grandilocuentes. Nos recibió con una calma que era un espejo de la mía. Su oficina, en un piso 12 con vistas al Paseo de la Reforma, era un espacio de orden y precisión. Puse sobre su escritorio de caoba la carpeta manila con el fideicomiso y la impresión del correo electrónico. Ella no leyó en voz alta. Sus ojos se movían con una velocidad metódica, absorbiendo cada cláusula, cada palabra. Tras un silencio que duró exactamente 7 minutos, levantó la vista. No había compasión en su mirada, sino algo mejor: convicción.
La ley no protege la intención, señora Montoya, dijo, su voz clara como el cristal. Protege los hechos, y usted tiene los hechos de su lado. Sofía trazó el plan sobre una hoja de papel con una pluma de tinta negra. No era una estrategia de ataque frontal, sino de asedio. Necesitamos que cada pieza sea irrefutable, explicó. El fideicomiso y el correo son el esqueleto, pero necesitamos la carne, el rastro del dinero y una prueba de su manipulación actual. Me indicó que el primer paso era obtener los extractos bancarios certificados de los últimos 36 meses. No copias simples, sino documentos sellados por el banco, imposibles de disputar. El segundo paso, me advirtió, sería el más difícil y el más peligroso. Conseguir que Javier admitiera su control sobre mis finanzas con sus propias palabras. Me miró fijamente, evaluando mi temple. ¿Cree que puede hacerlo? Asentí. La mujer que había negociado con sindicatos no iba a temblar ahora. El martes a las 3 de la tarde, el aire acondicionado del banco parecía demasiado frío. Rafael caminaba a mi lado, su presencia un baluarte silencioso. El señor Benítez nos recibió en su oficina de cristales, la misma donde décadas atrás había abierto mi primera cuenta. No hice un drama. Solicité con voz firme los estados de cuenta certificados. Noté un destello de comprensión en su mirada, pero su profesionalismo fue impecable. Media hora después, salimos con un sobre grueso y pesado. Pesaba por el papel, pero sobre todo por la verdad que contenía. Esa tarde, en el comedor de Rafael, cada página que pasábamos era un clavo más en el ataúd de la mentira de mi hijo. Cada número en rojo era una gota de sangre de mis sacrificios. ¿Cómo se sentiría Javier al saber que cada uno de sus movimientos financieros estaba ahora bajo un microscopio? Esa noche, el comedor se convirtió en una sala de guerra. Rafael, con la precisión de un cirujano, introdujo cada cifra en una hoja de cálculo. La pantalla de su laptop proyectaba una luz fría sobre nuestros rostros concentrados. No hubo exclamaciones de sorpresa, solo la confirmación metódica de lo que ya sospechábamos. Las transferencias a Servicios Integrales RC aparecían con una regularidad insultante, un impuesto mensual sobre mi confianza. El total final brilló en la pantalla, en una celda marcada en rojo. $144,000. $144,000 desviados con la frialdad de un contable. Rafael guardó el archivo y lo imprimió. «Tenemos el qué y el cómo», dijo en voz baja. «Ahora necesitas el por qué». De su propia boca. El jueves por la noche sería mi única oportunidad. El jueves llegó con una quietud ominosa. Pasé la tarde ensayando. No las palabras que diría, sino los gestos. Cómo sacar el OAS, teléfono del bolsillo de mi delantal. Cómo pulsar el botón de grabar sin mirar. Cómo mantener la voz temblorosa pero creíble. Sostuve el aparato en mi mano, frío y pesado como un arma. Era un acto de una frialdad que nunca creí poseer. Iba a sentarme a la mesa con mi único hijo, a servirle la cena que le cociné con amor durante 45 años y a tenderle una trampa. No sentía culpa, solo una resolución helada. Estaba cazando, no en la selva, sino en la mesa de un comedor. Y mi presa no... Sabía que la temporada de caza había comenzado. ¿Podría mi corazón soportar el latido ensordecedor cuando llegara el momento? Esa noche, el aroma del estofado llenaba la casa. Una mentira deliciosa. Serví los platos con manos firmes. Javier y Carolina hablaban de sus planes para el fin de semana, de una cata de vinos. Esperé al postre. Con la cuchara temblando ligeramente en mi mano, dejé caer la pregunta. «Javier, no lo entiendo. Mi pensión de $2,800 ya no me alcanza». Él suspiró. El sonido del fastidio que yo esperaba. Dejó su propia cuchara y me dedicó esa mirada condescendiente que había perfeccionado. «Mamá», dijo, su voz untuosa, «son los costos de mantener tu estilo de vida. La casa, los impuestos. Es complejo. Déjamelo a mí, que para eso estoy». En el bolsillo de mi delantal, una pequeña luz roja parpadeaba en la oscuridad, capturando cada sílaba, cada matiz de su engaño. Había caído. El viernes a las 9 de la mañana, estábamos de nuevo en el despacho de Sofía, Vega. Esta vez le entregué mi teléfono. No dijo nada, simplemente conectó unos audífonos y escuchó. Vi cómo su expresión pasaba de la concentración
a una certeza de acero. Cuando terminó, se quitó los audífonos y colocó el teléfono sobre la mesa con un gesto definitivo. «Esto es todo lo que necesitábamos», afirmó. «Es una confesión de administración y control, envuelta en manipulación emocional. Nuestro caso está blindado». Me explicó el siguiente paso. Ese mismo día presentaría la demanda por fraude, abuso de confianza y administración fraudulenta. Solicitaría medidas cautelares urgentes, el congelamiento inmediato del fideicomiso y de todas las cuentas asociadas. La maquinaria de la justicia, lenta pero implacable, se ponía en marcha. Sofía fue clara sobre el proceso. Una vez presentada la demanda, un actuario judicial tendría que entregar la notificación oficial a Javier y a Carolina. «Podemos hacerlo de la manera tradicional, en su oficina o aquí», dijo. «O podemos elegir el momento». La miré y supe que ella ya entendía lo que yo estaba pensando. No se trataba solo de recuperar mi dinero o mi casa, se trataba de recuperar mi dignidad, en el mismo tipo de escenario en el que me la habían arrebatado, uno público. Le hablé de la fiesta de aniversario que planeaban para el sábado por la noche en el jardín de mi casa. Una celebración de su éxito, financiada con mi ruina. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de la abogada. «Un escenario perfecto», sentenció. La decisión estaba tomada. La notificación no llegaría en un sobre anónimo un martes por la tarde. Llegaría en medio de su celebración, frente a los 50 invitados que habían convocado para admirar su vida perfecta. Ellos habían elegido el vestíbulo de mi edificio para escenificar mi caída, rodeada de vecinos curiosos. Yo elegía el jardín de mi casa para orquestar la suya, rodeados de sus amigos más cercanos. Era una simetría poética, una justicia casi teatral. Mi humillación había sido el prólogo, escrito por ellos con tinta de arrogancia. Su humillación sería el clímax, escrito por mí con la caligrafía firme de la ley. Ellos querían un espectáculo. Les daría uno que la ciudad entera no olvidaría jamás. El sábado transcurrió con una lentitud extraña, como el aire denso que precede a una tormenta. No sentía nervios, sino una extraña paz, la calma del que ha revisado su plan 1000 veces y sabe que no hay fisuras. Desde el apartamento de Rafael podía escuchar los preparativos de la fiesta, la música de prueba, las risas del personal del catering. A las 7 de la noche comencé a arreglarme. No elegí un vestido de luto ni uno de celebración. Escogí un traje sastre de lino color marfil, el mismo que usaba en las juntas importantes de la fábrica. Era mi armadura. Mientras abrochaba los botones, me miré en el espejo. Ya no veía a la anciana despojada del vestíbulo. Veía a Isabel Montoya, la mujer que estaba a punto de cerrar la cuenta más importante de su vida. El reloj marcaba las 7:45 p.m. La hora de la justicia se acercaba. El viernes por la mañana, un día antes de la fiesta, el aire en el pequeño apartamento de Rafael se sentía denso, cargado de una expectativa casi eléctrica. Estábamos sentados en silencio ante la mesa del comedor, que se había convertido en nuestro centro de mando, rodeados de copias de documentos y notas. A las 10:15 a.m., mi teléfono vibró sobre la madera, un zumbido agudo que rompió la quietud. En la pantalla brillaba el nombre, Sofía Vega. Mi corazón dio un vuelco, pero mis manos estaban firmes cuando contesté. Rafael me observaba, conteniendo la respiración. Puse el altavoz. Mi voz sonó más serena de lo que me sentía. «¿Sofía? Soy Isabel». Del otro lado la voz de la abogada era precisa, sin adornos. «Señora Montoya, buenos días. Tengo noticias del juzgado. El juez ha revisado la solicitud de medidas cautelares», continuó Sofía, su tono profesional pero con un matiz de triunfo contenido. «Considerando la evidencia preliminar que presentamos, especialmente la cláusula del fideicomiso y la clara premeditación que sugiere el correo electrónico de Salinas, ha concedido la orden. A partir de este momento, el fideicomiso que controla sus bienes está legalmente congelado». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. «Javier ya no puede mover un solo centavo de sus cuentas ni tomar ninguna decisión sobre la propiedad. Hemos ganado el primer round y lo hemos ganado por noqueo técnico. Por primera vez en meses,
Sentí que el suelo bajo mis pies dejaba de ser arena movediza para convertirse en roca sólida. No fue una explosión de alegría, sino una profunda e interna exhalación que pareció vaciar toda la tensión acumulada en mi cuerpo. Miré a Rafael y en sus ojos vi el reflejo de mi propio alivio. La justicia, esa entidad abstracta y lejana, había mirado nuestros papeles, nuestras cifras, y había visto la verdad. Era una validación oficial, un sello del Estado que decía: usted no está loca, usted no está olvidada, usted ha sido víctima de un crimen. La orden del juez no me devolvía mi casa ni mi dinero, no todavía, pero cambiaba la dinámica de poder de forma irrevocable. Ya no era una anciana indefensa suplicando en un vestíbulo, era una demandante con el respaldo de la ley. La partida de ajedrez había dado un vuelco. Sofía, siempre estratégica, nos trajo de vuelta a la realidad. La orden está emitida, pero no es efectiva hasta que sea notificada oficialmente a las partes. Tengo al actuario judicial listo, explicó. Podríamos enviarlo esta misma tarde a la oficina de su hijo. Sería discreto y cumpliría con el procedimiento estándar. Luego su voz bajó un tono, haciéndose más personal. O podemos mantener el plan original para mañana por la noche. Señora Montoya, quiero que esté segura. Una notificación pública en medio de un evento social es una medida nuclear. Será una explosión que no podrá contener. La decisión final es suya. La pregunta flotaba en el aire. Una prueba final a mi resolución. ¿Quería justicia silenciosa o una restitución pública? No tuve que pensarlo ni un segundo. Mi mente voló de regreso a ese vestíbulo de mármol frío, a las miradas de mis vecinos, a la sonrisa condescendiente de mi hijo mientras me despojaba de todo frente a una audiencia. Ellos eligieron el escenario para mi humillación, Sofía. Respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Eligieron un lugar público para demostrar su poder sobre mí. Yo elijo un lugar público para demostrarles el poder de la verdad. No era solo una cuestión legal, era una cuestión de narrativa. Ellos habían escrito una historia sobre una madre senil que necesitaba ser controlada. Yo iba a presentar la edición corregida, con pruebas y testigos. Procedamos como lo planeamos, mañana por la noche. Mientras nosotros sellábamos su destino, ellos estaban completamente ajenos, inmersos en los últimos detalles de su celebración. Desde la ventana de Mitetsinunazien, Rafael, podíamos oír los sonidos que llegaban desde el jardín de mi casa, el murmullo de los organizadores, el tintineo de las copas que se descargaban de un camión, la prueba de sonido de una banda de jazz. Estaban construyendo el escenario de su propia caída con un esmero admirable. Cada arreglo floral, cada mantel de lino, cada botella de champán enfriándose, era un elemento más en el drama que estaba por desatarse. Su arrogancia era su ceguera, la creencia inquebrantable de que yo era una reliquia del pasado, incapaz de contraatacar. No sabían que la tormenta ya tenía nombre y fecha. Poco después del mediodía, Sofía me envió una fotografía por mensaje de texto. Era una imagen nítida de un sobre grande, de color manila, con el sello oficial del Poder Judicial estampado en tinta violeta. Dentro de ese sobre estaba la orden del juez, el documento que congelaba el imperio de papel de mi hijo. Miré la imagen en la pantalla de mi teléfono, el escudo nacional, los términos legales, impresos. De repente todo se volvió irrevocablemente real. Ya no era un plan, una estrategia discutida alrededor de una mesa. Era un arma cargada, ilegal, esperando el momento preciso para ser disparada. Guardé la imagen, sintiendo su peso digital. Era la prueba tangible de que mi voz, por fin, había encontrado un amplificador. A pesar de mi determinación, cuando la tarde comenzó a caer, una ola de frío me recorrió. No era miedo ni duda sobre la justicia de mi causa, sino la pesada conciencia de la finalidad. Estaba a punto de detonar una bomba en el centro de mi propia familia. Me acerqué a una repisa donde Rafael guardaba algunas fotos antiguas y tomé una en mis manos. Era Javier a los 8 años, sonriendo sin dientes, abrazado a mí en un día de campo. ¿En qué momento ese niño se había convertido en el hombre que me traicionó? Por un instante, el corazón de madre luchó contra la mente de la estratega. Esto no era una venganza gozosa,
Era una amputación necesaria para salvar el resto de mi vida. Una cirugía dolorosa, realizada sin anestesia. Rafael debió notar el cambio en mi semblante. Se acercó sin decir palabra y puso su mano sobre mi hombro. Su mirada no era de lástima, sino de firmeza. No intentó consolarme con palabras vacías. En su lugar, señaló la pila de extractos bancarios que aún yacían sobre la mesa. Las hileras de transacciones marcadas en rojo. Él tomó sus decisiones, Isabel. 144.000 veces, mes a mes, dijo con su voz tranquila de contador. Esto no es venganza, es contabilidad. Has hecho el balance de toda una vida de sacrificios y has encontrado un déficit inaceptable. Mañana por la noche, simplemente vas a cerrar las cuentas. Su lógica implacable era el ancla que necesitaba. Tenía razón, era la hora del cierre final. Al llegar la noche del viernes, una extraña calma se apoderó de mí. La decisión estaba tomada, el mecanismo en marcha. Me asomé por la ventana una última vez. En el jardín de mi casa, al otro lado de la calle, las luces de la fiesta ya estaban encendidas, creando un resplandor mágico y falso entre los árboles que yo misma había plantado. Era un escenario hermoso, perfectamente iluminado para la tragedia que estaba por ocurrir. Me alejé de la ventana y comencé a preparar el traje sastre color marfil que usaría. La pequeña victoria de la orden judicial me había dado la confianza que necesitaba. Ya no iba a la guerra como una víctima, sino como la dueña del tablero. La fiesta estaba a punto de comenzar, y yo era la invitada de honor que nadie esperaba. El jardín de mi casa, ahora transformado en el escenario de su vanidad, resplandecía bajo una iluminación profesional que hacía que cada hoja de mis rosales brillara como si estuviera laqueada. 50 invitados, la élite social que mi hijo y mi nuera tanto se esforzaban por cultivar, reían y conversaban con copas de champán en la mano. Yo entré por la puerta trasera, la que daba a la cocina, y avancé lentamente. Llevaba mi traje, sastre color marfil, no como una invitada, sino como una inspectora. Mi hermano Rafael me esperaba cerca del proyector, su rostro una máscara de calma. Nadie me prestó atención al principio. Era solo la anciana madre, una figura decorativa en el fondo. Pero mi silencio era una cuenta regresiva, y el reloj estaba a punto de marcar la medianoche de su farsa. Javier, en el centro de todo, levantó su copa. Llevaba puesto ese reloj suizo que yo sabía que no podía permitirse, un brillante testimonio de su fraude en su muñeca. Carolina se aferraba a su brazo, radiante con un vestido de diseñador y joyas que, sin duda, habían sido financiadas con mi pensión. «Quiero brindar», comenzó Javier, su voz amplificada por un micrófono, «por mi increíble esposa Carolina, en nuestro 15º aniversario, y por la familia, que siempre se apoya en los momentos difíciles». Los invitados aplaudieron, levantando sus copas. Vi la sonrisa de suficiencia en su rostro mientras me buscaba con la mirada, esperando mi aprobación. No sabía que sus palabras, pensadas como un tributo, eran en realidad su confesión pública. El telón estaba a punto de levantarse. En lugar de aplaudir, me puse de pie. El movimiento fue lento, deliberado, y tuvo el efecto de una piedra cayendo en un lago en calma. El murmullo de las conversaciones se apagó. Las miradas se volvieron hacia mí. La música de jazz se detuvo abruptamente. El silencio se extendió por el jardín, un vacío expectante. Clavé mis ojos en mi hijo, a través del mar de rostros confundidos. «Javier», dije, mi voz sorprendentemente clara y firme, sin necesidad de micrófono. «Tu concepto de apoyo y el mío difieren un poco». Hice una pausa, dejando que la frase colgara en el aire. «Y a diferencia de ti, yo sí tengo los recibos». El desconcierto en el rostro de mi hijo fue el primer pago de una deuda muy larga. Con una señal de cabeza, Rafael se movió. No hubo dramatismo, solo la eficiencia de un contador. Presionó una tecla en su laptop y la pantalla gigante que había estado mostrando fotos de sus viajes por Europa parpadeó. En su lugar, apareció la imagen nítida de un correo electrónico. El asunto, Estrategia de Optimización Patrimonial M, era visible para todos. Rafael amplió una sección del texto y las palabras subrayadas en amarillo brillaron en la noche. «Recomiendo acelerar el traspaso de la propiedad
Antes de que la señora Montoya se ponga difícil, los murmullos comenzaron. Un oleaje bajo de incredulidad. Héctor Salinas, que estaba entre los invitados, se puso pálido como el mantel de lino de la mesa principal. La primera grieta en su fachada era ahora un abismo. «¡Esto es absurdo!», gritó Javier, su rostro enrojeciendo. Mi madre no está bien. Está confundida. Alguien la está manipulando». Intentó caminar hacia mí, pero su camino estaba bloqueado por las mesas y las miradas acusadoras de sus amigos. Carolina tiraba de su brazo, susurrándole algo con pánico. La máscara de anfitriona perfecta se había hecho añicos, revelando la desesperación que había debajo. Pero su negación era inútil. Yo no había venido a discutir. Había venido a presentar hechos, y apenas estaba comenzando. Cada una de sus mentiras sería desmantelada, pieza por pieza, bajo los reflectores que él mismo había alquilado para su noche de gloria. Su pánico era la confirmación que todos necesitaban. Avancé hacia la mesa principal, mi paso firme sobre el césped que yo misma había cuidado durante 40 años. En mi mano llevaba un pesado fajo de papeles, los extractos bancarios certificados. No se los entregué. Los dejé caer sobre la mesa, justo al lado de su pastel de aniversario de 3 pisos. El sonido sordo del papel golpeando la madera resonó en el silencio. «Y estos», anuncié, mi voz cortando el aire, «son los $144,000 de apoyo que me han quitado en los últimos 3 años, transferidos a una empresa fantasma a nombre de tu esposa». Señalé a Carolina, cuyo rostro ahora era una máscara de horror. Los invitados más cercanos se inclinaron, tratando de ver los documentos. La evidencia física era innegable. El jardín, antes lleno de risas, ahora estaba cargado de una tensión palpable. Nadie comía, nadie bebía. Los invitados no eran solo espectadores, eran el jurado, eran las personas cuya admiración Javier y Carolina habían comprado con mi dinero. Podía ver en sus ojos el cálculo rápido, la reevaluación de la amistad, la distancia que comenzaba a formarse, la humillación social, el veneno que ellos habían tratado de administrarme en el vestíbulo. Ahora se volvía contra ellos con una fuerza devastadora. Su estatus, construido sobre una montaña de mentiras, se estaba desmoronando en tiempo real, y no había nada que pudieran hacer para detener la avalancha. Habían confundido mi silencio con debilidad, pero mi silencio había sido una preparación. Para el golpe de gracia, no necesitaba una pantalla ni papeles. Saqué mi teléfono celular y un pequeño altavoz Bluetooth del bolsillo de mi chaqueta. El gesto fue tan moderno, tan inesperado viniendo de mí, que capturó la atención de todos. Lo encendí y un pequeño bip electrónico confirmó la conexión. Luego, pulsé play. La voz de Javier llenó el jardín. No la voz del anfitrión seguro de sí mismo, sino la voz condescendiente y manipuladora que yo conocía tan bien. Son los costos de mantener tu estilo de vida. La casa, los impuestos. Es complejo. Déjamelo a mí, que para eso estoy. El silencio que siguió fue absoluto, sepulcral, su propia voz, su propia mentira, resonando como un eco en su fiesta arruinada. Jaque mate. En ese preciso instante de silencio total, como si hubieran estado esperando la señal, 2 figuras entraron al jardín desde la calle. Eran Sofía Vega, mi abogada, con su portafolio de cuero, y a su lado un hombre de traje gris que irradiaba una autoridad tranquila, un actuario judicial. Caminaron directamente hacia Javier y Carolina, ignorando a los invitados, congelados en sus asientos. La llegada de la ley en medio de su celebración fue la estocada final. Ya no era un drama familiar, se había convertido en un procedimiento judicial. La justicia no había tocado a la puerta, había entrado directamente a la fiesta sin ser invitada, y traía consigo las consecuencias. El actuario, con una voz formal que no admitía réplica, se dirigió a mi hijo. «Señor Javier Montoya, señora Carolina Ríos, se me ha instruido entregarles esta notificación». Les extendió el osiomenmiazo sobre Manila con el sello del Poder Judicial. Por orden del juez, el fideicomiso que administra los bienes de la señora Isabel Montoya, así como todas las cuentas bancarias asociadas al mismo, quedan congelados con efecto inmediato. Vi a Carolina tambalearse, agarrándose a la mesa para no caer.
La fuente de su lujoso estilo de vida acababa de secarse. El reloj en la muñeca de Javier de repente parecía obscenamente pesado. Un grillete de oro. La primera consecuencia, la financiera, había sido ejecutada. Pero el actuario no había terminado. Continuó con la misma calma implacable. Asimismo, se les notifica que tienen un plazo de 72 horas para desalojar esta propiedad, la cual vuelve a estar bajo el control cautelar de la demandante, la señora Isabel Montoya. El aire pareció escaparse de los pulmones de Javier. Su casa, su escenario, el símbolo de su éxito, le estaba siendo arrebatado. 72 horas, un plazo brutal, una humillación calculada. La consecuencia patrimonial fue la que finalmente rompió su compostura. Su rostro se descompuso en una mezcla de furia e incredulidad. Miró a su alrededor, a sus invitados, buscando un apoyo que ya no existía. Solo encontró miradas de lástima y juicio. La tercera consecuencia fue la más silenciosa y quizás la más cruel. Uno a uno, los invitados comenzaron a irse. No hubo despedidas ruidosas ni escenas dramáticas. Simplemente se levantaron en silencio, dejando sus copas de champán a medio beber, y se escabulleron en la noche. Era una retirada masiva, un éxodo social que los dejaba solos en el centro de su desastre. En cuestión de 10 minutos, el jardín estaba casi vacío. Solo quedaban ellos dos, pálidos y temblando, rodeados de comida exquisita que nadie comería y música que ya no sonaba. Su humillación era absoluta, un espectáculo presenciado por las mismas personas a las que habían querido impresionar. Su mundo social se había derrumbado junto con su imperio financiero. Ha pasado un mes. La casa está en silencio, pero es un silencio que respira, un silencio pacífico que ha reemplazado al tenso mutismo que precedió a la tormenta. Ya no hay portazos de Carolina, ni el sonido de los tacones sobre el parqué que anunciaban su descontento. Ya no oigo la voz impostada de Javier en interminables llamadas de negocios. El aire mismo se siente más limpio, como si hubiera ventilado no solo las habitaciones, sino décadas de una opresión sutil. He mandado pintar las paredes del que era mi cuarto y que él convirtió en su oficina. El color marfil ha cubierto el gris corporativo que eligieron. Cada mañana, la luz entra por la ventana y no hay sombras ajenas proyectadas sobre el suelo. Es el sonido de la soledad elegida, no impuesta. Es el sonido de la paz. El primer acto de mi nueva soberanía fue cambiar las cerraduras. No fue una sugerencia de Sofía, fue una necesidad visceral. El cerrajero, un hombre joven y eficiente, trabajó en silencio, extrayendo el viejo mecanismo como un cirujano extirpa un tumor. Observé cómo caían las piezas metálicas que mi hijo y su esposa habían manipulado a su antojo. Cuando el nuevo cerrojo encajó con un clic sólido y definitivo, sentí que algo dentro de mí también encajaba en su lugar. El cerrajero me entregó un juego de 3 llaves nuevas, pesadas y brillantes. Sostenerlas en la palma de mi mano fue una sensación de poder tangible. Eran más que metal. Eran la materialización de una frontera que nunca más sería cruzada sin mi permiso. La puerta de mi casa era, por primera vez en años, verdaderamente mía. La comunicación con Javier ahora es un río que ha sido desviado por un canal de ingeniería legal. Todas sus peticiones, sus intentos de manipulación emocional, sus súplicas disfrazadas de preocupación, llegan a mí filtradas a través de Sofía Vega. Hace una semana, recibí un correo de ella. Javier solicita hablar con usted directamente. Alega asuntos familiares urgentes y expresa su preocupación por su bienestar. Le dicté mi respuesta por teléfono, sin que mi voz temblara. Dígale que mi bienestar está perfectamente y que cualquier asunto urgente puede ser detallado por escrito y enviado a su atención. No hay espacio para la ambigüedad. He levantado un muro, no de odio, sino de protección. Mis emociones ya no son un territorio que él pueda invadir y saquear a su antojo. Mi siguiente paso fue blindar el futuro. Sentada en la oficina de Sofía, con Rafael a mi lado, rediseñamos mi testamento. No fue un acto de venganza, sino de justicia póstuma. Rafael, mi leal hermano, fue nombrado albacea, el guardián de mi legado. El documento es una obra de precisión. Javier no ha sido desheredado por completo, pero su acceso a cualquier parte de mi patrimonio
está condicionado. Para recibirlo, deberá someterse a terapia financiera y psicológica, y una parte considerable de sus fondos se destinará a un fideicomiso para la educación de mi nieto. No le estoy dejando una herencia ciega, sino una última lección sobre el valor del trabajo y la integridad. Es mi dinero, sí, pero también es mi historia, y ahora sus páginas finales están escritas con mis propias reglas. He redescubierto mis manos, no como herramientas de costura para financiar los sueños de otros, sino como instrumentos para cultivar vida. Me inscribí en un curso de jardinería en el botánico de la ciudad. Cada sábado por la mañana aprendo sobre la tierra, sobre el pH del suelo, sobre la poda y los injertos. He comenzado con los rosales que Carolina siempre criticaba por ser demasiado comunes. Con guantes nuevos y unas tijeras de podar afiladas, he comenzado a darles forma, a quitar las ramas secas para que las nuevas puedan florecer. Sentir la tierra bajo mis uñas, el sol en mi nuca, es una forma de terapia que ninguna oficina podría ofrecerme. Estoy nutriendo algo que me devuelve belleza, sin pedir nada a cambio, un concepto que había olvidado por completo. La terraza, ese espacio que Carolina había convertido en su estudio fotográfico personal para Instagram, es ahora mi santuario. Cada mañana, exactamente a las 8, me preparo una taza de té de jazmín en mi tetera de porcelana, la que guardaba para ocasiones especiales. Me siento en una pequeña silla de hierro forjado que Rafael me ayudó a restaurar y observo cómo la ciudad despierta. Ya no es un escenario para proyectar una vida falsa, sino un rincón para disfrutar de una real. Siento la brisa, escucho los pájaros, veo cambiar la luz sobre las hojas de los árboles. Es un ritual simple, un pequeño acto de reapropiación que se siente como la victoria más grande. He reclamado mi espacio, mi tiempo y mi paz, una taza de té a la vez. Los domingos han adquirido un nuevo significado. A mediodía suena el timbre y es mi nieto, el hijo de Javier, de 16 años. Viene solo. Al principio nuestras conversaciones eran tímidas, cargadas con el peso de lo no dicho, pero poco a poco hemos encontrado un terreno neutral en el jardín. Me ayuda a trasplantar, a regar. Me pregunta sobre las plantas y yo le cuento historias de mi propia juventud. Él me escucha, de verdad me escucha, con una atención que no he recibido de su padre en décadas. A veces me muestra videos en su teléfono y aunque no entiendo la mitad, asiento y sonrío. En sus ojos no veo juicio, solo afecto. Es un puente hacia un futuro que pensé que había perdido, una prueba de que los lazos de sangre pueden sobrevivir incluso a las peores traiciones. El proceso legal para recuperar los $144.000 avanza con la lentitud metódica de la justicia. Sofía me informa de cada paso, pero he aprendido a delegar esa carga. Lo que sí he recuperado de inmediato es mi autonomía financiera. Cada quincena veo mi pensión de $2.800 depositarse en mi cuenta, una cuenta a la que solo yo tengo acceso. He vuelto a hacer mi propio presupuesto, como lo hacía cuando dirigía el taller. Pagar mis facturas, decidir mis compras, revisar mis estados de cuenta. Estos pequeños actos son declaraciones de independencia. La sensación de pasar mi tarjeta de débito en el supermercado y que sea aprobada sin ansiedad es una libertad que no tiene precio. El dinero no es el fin, pero el control sobre él es la base de la dignidad. Los ecos de aquella noche en el jardín todavía resuenan en nuestro círculo social. Elena, mi vecina del 3B, me contó con discreción que Javier y Carolina se mudaron a un pequeño apartamento alquilado en las afueras. Han desaparecido de la escena social. Nadie los invita a sus eventos. Sus nombres se susurran con una mezcla de lástima y desprecio. No siento alegría por su caída, sino una extraña sensación de equilibrio restaurado. Su mundo, construido sobre la frágil base de las apariencias y el dinero ajeno, no pudo soportar el peso de la verdad. Se derrumbó como un castillo de naipes en una corriente de aire. Es una consecuencia natural, tan inevitable como la gravedad. La reputación que tanto les costó construir se disolvió en una sola noche. He cambiado. La mujer que temblaba al susurrar, «Esta no es la manera», en un vestíbulo lleno de gente, ha desaparecido. No me he vuelto dura ni amargada.
sino sólida. Mi voz ya no titubea. Cuando hablo con el administrador del edificio o con el repartidor, mis frases son claras, mis peticiones directas. He perdido el miedo a ocupar mi espacio, a expresar mi opinión. La vulnerabilidad que ellos confundieron con debilidad se ha transformado en una autoconfianza tranquila. Ya no busco la aprobación en los ojos de los demás. La mujer que fui durante 72 años era una cuidadora. La mujer que soy ahora es la guardiana de sí misma. Es la restauración más profunda, una que no se puede ganar en ningún tribunal. Ayer, mientras ordenaba una vieja caja de recuerdos, encontré una fotografía. Javier, a los 8 años, sonriendo sin un diente, abrazado a mí durante un día de campo. La sostuve por un largo rato. No sentí la punzada de la ira, sino una melancólica tristeza por el hombre en que se convirtió ese niño. Lloré. No por mí, sino por él. Lloré por la brújula moral que perdió en algún punto de su ambicioso camino. Acepté que el amor que sentía por ese niño es real, pero que el hombre que me traicionó es una persona diferente. Con cuidado, volví a guardar la fotografía en su caja. No la rompí. Es parte de mi historia, pero ya no es mi presente. Es un capítulo cerrado, un libro que finalmente he terminado de leer. He vuelto a caminar por toda mi casa, tocando las paredes, sintiendo el sol en cada habitación. El ficus del vestíbulo fue trasplantado al jardín, donde ahora crece libre. Cada rincón que antes me recordaba una pérdida, ahora es un testimonio de mi recuperación. Este lugar que fue testigo de mis mayores sacrificios y de mi más profunda humillación, se ha convertido en el símbolo de mi renacimiento. Ya no es solo una propiedad, un activo en un fideicomiso. Es mi refugio, mi centro de operaciones, mi fortaleza. Me pasé la vida construyendo un hogar para mi familia. Finalmente, entendí que primero debía construir una fortaleza para mí misma. Ahora, las dos cosas son la misma.